The Beginning After the End. Capítulo 526. Tiempos sin precedentes. Desde el punto de vista de Caerá de Noir. Miré hacia la incomprensible estructura que ya empezaban a llamar la aguja de las reliquias. Cuando Arturo nos ordenó huir, los restos de nuestro pequeño ejército fueron repelidos por plataformas de piedra y hielo, y desde lejos observamos cómo esa espiral se elevaba desde las montañas. Sin embargo, viéndola de cerca, su verdadera escala superaba cualquier noción de lógica. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras permanecía en las sombras, reflexionando sobre en qué se había convertido Arturo. Dudaba que ni siquiera los Asura fueran capaces de semejante cosa. Incluso los relatos más exagerados sobre el poder de Agrona palidecían en comparación. Me pasé los dedos por el pelo, que ahora me llegaba a los hombros, y mi mirada siguió la espiral hasta donde tres estructuras azules y brumosas se cruzaban en la parte superior. Epeotus. Traído a nuestro mundo y remodelado, igual que las Relictoms. Un lugar está ocupado por monstruos. El otro, por deidades. Otro escalofrío. Una brisa fría azotó las llanuras antinaturales que ahora ocupaban casi toda la cordillera Colmillo de Basilisco, reducida a un círculo protector alrededor de la aguja. Un hombro me golpeó y me hizo tambalear hacia adelante. Vamos, reina de Noir, dijo una voz familiar. Quedarnos con la boca abierta nunca nos llevó a ninguna parte. Por un instante, casi reaccioné con una patada rápida en los tobillos, pero toda una vida de etiqueta emergió al notar la comitiva de guardias que lo rodeaba y el creciente número de personas en la carretera. Algunos se dirigían hacia la espiral, otros aún la abandonaban lentamente. Estás aquí para representar a Alacria en la reunión más importante de nuestras vidas, Mylis. Por favor, compórtate como una adulta. Mi amiga, Mylis, matriarca de la casa Tremblay, simplemente sonrió y arqueó sus cejas cuidadosamente delineadas sobre sus ojos color vino, que brillaban con picardía. Tú fuiste quien lo quiso así. Había 100 nobles más dispuestos a matarse entre sí por esa oportunidad. Solté una risa seca y reanudé mi caminata hacia la entrada de la espiral. Y es exactamente por eso que no están aquí, dije. Sí, en cambio, contaremos con la brillante astucia política de Caiden Apelion y Amelle Bellerose, respondió, frotándose la lengua. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es acostumbrarse a esto? Por los colmillos de Britra. Es un alivio no tener que decir todo ese, alta sangre, bla, 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 todo el tiempo. Me reí a pesar de mi nerviosismo, que probablemente era exactamente lo que ella quería al actuar como un Bogart. Ahora solo falta dejar de invocar a Britra en cada frase, bromeé. Su expresión se ensombreció. Escupió al suelo antes de acelerar el paso para alcanzarme, con los guardias siguiéndola de cerca. Eso es más difícil de cambiar. Quizás deberíamos discutir, en esta supuesta reunión, maneras apropiadas de maldecir ahora que nuestro rey Dios ha muerto. Negó con la cabeza. Como sea. Pronto, todos empezarán a invocar a tu guapo novio de ojos dorados. Por los cabellos color miel de Arthur Lechwin, perdóname, reina de Noir. Estalló en carcajadas, atrayendo miradas extrañas de los transeúntes. Puse los ojos en blanco, pero no respondí. En cambio, me concentré en los edificios que rodeaban la base de la espiral, reconociendo algunos. Una especie de aldea se había formado a su alrededor. También noté el inmenso arco cubierto de runas que antaño servía como portal principal de ascenso al segundo nivel. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Buen detalle, Arthur. No me sorprendió que no hubiera vendedores ambulantes ni puestos. Aunque vi edificios que reconocí como posadas y restaurantes, ninguno estaba abierto. No participé directamente en los días posteriores a la caída de Agrona, mi atención se había centrado en otros asuntos, pero sabía que el esfuerzo por catalogar y reubicar a todos los refugiados que habían estado dentro de las Relictoms cuando cruzaron, había sido enorme. Mucho mayor que mi propio proyecto de repatriar a los supervivientes de Carhidan. Parte de la infraestructura original aún se conservaba, lugares que distribuían comida gratuita, ahora con colas moderadas, pero ningún negocio estaba abierto. Pasaría algún tiempo antes de que se estableciera de nuevo cualquier tipo de estructura permanente. Cualquiera que sea lo que este lugar llegaría a ser en el futuro,
en el presente no es más que un recordatorio colosal del cambio devastador que azota el continente. Reconocí a varios soldados de la rebelión de Ceres custodiando la entrada, aunque desconocía sus nombres. Debieron reconocerme también, pues se separaron, excepto una mujer de mediana edad con una armadura negra mate, marcada por la eliminación de los detalles carmesí. Se presentó rápidamente, comprobó los nombres de Maylis y el mío con la lista, y nos condujo bajo el arco monumental. Nos ofrecieron un carruaje tirado por arcanos. Mientras los guardias de Maylis se marchaban con promesas de descanso y comida tras el largo viaje, seguimos adelante. El conductor, sentado en un asiento elevado en la parte delantera, guiaba el vehículo con suavidad. Espero que este problema con las deformidades Tempus sea solo temporal, dijo Maylis, observándome con recelo ante secretos ocultos. ¿Cómo explorará el gremio ascendido este lugar si todos tienen que venir a pie? Ceres no sabe por qué no funcionan las deformaciones Tempus. Oh, si lo sabe, mintió muy bien. Ella arqueó ligeramente las cejas y su mirada era insinuante. Seguro que tu novio de ojos dorados. Como ya te expliqué, no he sabido nada de Artur desde todo esto, respondí, señalando las reliquias circundantes. Y, por favor, deja de llamarlo así. No estamos juntos. Ella se reclinó en su asiento, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Parece falta de compromiso. Es cierto que está comprometido con una elfa insignificante de Dicatén. Chasqueó la lengua con impaciencia. Deberías desafiarla por su mano. Me miró con una seriedad desconcertante. Por el bien de Alacria, si no por el tuyo. ¿Quién sabe cuánto tiempo nos queda antes de que ocurra otro desastre? ¿De verdad queremos que el hombre que creó todo esto, dijo, imitando mi gesto anterior, se case con el equipo contrario? Solté una risa incrédula. Ya está en el otro bando, casado o no. Pero Artur tampoco es así. No elige bando. Y deberíamos centrarnos en asegurarnos de que eso nunca suceda, en lugar de prepararnos para cuando suceda. Fue extraño ver las reliquias dispuestas de una forma tan inusual. Había edificios que reconocí junto a otros completamente nuevos, y casi todos estaban dispuestos de forma distinta a como los recordaba de cuando aún estaban más allá de los portales de ascensión. Las únicas personas a la vista eran soldados y oficiales de la Asociación Ascendente, probablemente evaluando la situación. E incluso ellos eran pocos, debido a la reunión a la que me dirigía. Nuestro conductor guió con delicadeza el vehículo por una ruta que debía conocer bien, deteniéndose antes de nuestro destino. El juzgado lucía prácticamente igual que antes, las mismas ventanas arqueadas llenas de vidrieras, las mismas gárgolas amenazantes vigilando a quienes se acercaban, incluso las siniestras agujas metálicas permanecían intactas. Nos detuvimos ante las puertas justo cuando otro carruaje se alejaba. Vi a Kaiden Apellón subiendo las escaleras cojeando, recibido por un asistente que lo guió al interior, presumiblemente con indicaciones para llegar a la habitación correcta. ¿Listos para enfrentar a los mismísimos dioses?, preguntó Maylis con sarcasmo, saltando del carruaje con la gracia y la despreocupación propias de un ascendiente. Si no los tratas como dioses, quizá ellos no te traten como a un inferior, respondí. Me parece bien. La recepcionista nos saludó por nuestro nombre y nos indicó el camino. Un poco más adelante, Kaiden se había detenido al oírnos llegar. Entramos al gran salón, que permanecía prácticamente inalterado. El suelo de mármol tallado, las escaleras de hierro negro, pero no había frescos, noté. Anteriormente, una imagen de Agrona cubría todo el techo, una representación engañosa del otorgando poder al pueblo de Alacria. No pude evitar preguntarme si Artur habría tenido la tentación de reemplazarla con una imagen de sí mismo. Antes, habría dicho que no, pero si el poder corrompe. Kaiden, saludé al acercarnos. Le apreté el antebrazo y él me devolvió el saludo con un respetuoso asentimiento. ¿Es tu culpa que esté aquí?, preguntó, fingiendo mal humor. O al menos, supuse que era fingido. Siempre era difícil saber qué estaba pensando. Dudo que te haya irritado tanto en el poco tiempo que trabajamos juntos en la Academia Central como para que me castigues así. Al otro lado, Maylis le ofreció su brazo, que él aceptó con cierto alivio. Ella fue quien me arrastró hasta aquí, así que no me sorprendería que también planeara tu llegada, dijo.
Sin que esto suene a menosprecio por tu posición o tus habilidades, Kaiden, no fui yo quien organizó tu presencia, dije, con la mayor cortesía posible. El rebelde simplemente rió y se lanzó a una letanía de quejas que se prolongó hasta que encontramos la sala donde se celebraría nuestra reunión, una palabra modesta para una reunión de figuras tan poderosas. Otro asistente ya estaba esperando para abrir las puertas. En el interior había una sala de audiencias hundida con forma de anfiteatro ovalado. Un escenario ocupaba la parte central inferior, rodeado de amplias filas de asientos acolchados que se elevaban en escalones. Los representantes de Dikaten ya habían llegado y estaban reunidos al otro lado de la sala. Reconocí de inmediato a los nobles enanos, Carnelian Earthborn y Durgar Silvercell. Una enana de cabello gris estaba con ellos, con los brazos cruzados y las mejillas sonrosadas fruncidas en un gesto de disgusto. Naturalmente, conocía a los elfos Virion y Tessia Eralit. Un tercer elfo, cuyo rostro me sonaba, pero cuyo nombre no recordaba, conversaba en voz baja con una humana que destacaba entre la multitud, quizá por carecer de la nobleza común a todas las demás. Estaban sentados junto a los nobles humanos, Curtis y Katingleider. Más arriba, separados de los demás, estaban Mika Earthborn y Baraya Urae. Una joven de ojos rojos permanecía ligeramente apartada de ellos. Y yo que pensaba que iba a representar a Alacria solo, dijo una voz ronca desde cerca de la entrada, obligándome a mirar. Le sonrió a Alaric, vestido con la refinada ropa de un rico comerciante. Veo que Darrin te obligó a actualizar tu guardarropa. Él resopló, tirando de su túnica oscura con desdén. En realidad, fue ese mentor tuyo. Insistió en que tuviera el aspecto adecuado si iba a relacionarme con los poderosos. Ah, el infame Alaric Mae, dijo Kaiden, extendiendo la mano con una sonrisa. Alaric se la estrechó con firmeza. Me alegra volver a verte. Una de las cejas de Alaric se arqueó. Ya se conocían antes. Kaiden se encogió de hombros y comenzó a bajar los escalones con cierta dificultad. Quién sabe. Hablando de Ceris, empecé con un tono inquisitivo, siguiendo a Kaiden. Maylis lo sujetó firmemente del brazo, sujetándole la pierna herida. Está aquí, respondió Alaric, mirando a su alrededor como si estuviera escondida entre la pequeña multitud. Esperando a nuestros distinguidos invitados, creo. Continuó, mirándome con complicidad. ¿Y nuestro amigo Grey? ¿Alguna novedad? Negué con la cabeza. Ninguno. Asintió antes de sentarse junto a Kaiden y Maylis. Fui el único que cruzó la sala hacia los representantes de Dikaten. Virion se levantó para saludarme a mitad de camino. El viejo elfo lucía una sonrisa cansada pero sincera y me saludó con cariño, tomándome las manos. Virion. Confío en que el viaje no haya sido difícil. Soltó una carcajada, despeinándose el pelo, que seguía desordenado a pesar de sus intentos de alisarlo. Un largo vuelo de Fénix, pero podría haber sido peor. Lo devolví con una amplia sonrisa. ¿No querías aventurarte en las reliquias? He oído que nuestra espiral se conecta con la tuya. Gruñó, levantando una ceja y observando su entorno como si contemplara la inmensidad del primer nivel, más allá de la sala del tribunal. Creo que es mejor dejar eso a los más jóvenes y con más voluntad. ¿Y dónde están esos Fénix? Algo así, dijo encogiéndose de hombros. Mordain estaba ansioso por explorar más la espiral antes de la reunión. Creo que también está nervioso por enfrentarse a los otros asuras, aunque yo no me aventuraría a intentar comprender los sentimientos de un ser superior. Noté que su mano se deslizaba hasta su cadera, masajeándola como si le doliera. Señalé los asientos y pregunté, ¿quieres sentarte? Me miró avergonzado pero agradecido, y nos sentamos a conversar mientras esperábamos a los demás. Señaló a quienes no conocía, explicándome quiénes eran y cuáles eran sus funciones. Aunque evité mencionar el nombre de Arthur directamente, Virion percibió mi curiosidad oculta y simplemente negó con la cabeza, admitiendo que no sabía más que yo. Con el rabillo del ojo, vi a Tessia Eralit interrumpir otra conversación y acercarse. La joven elfa estaba deslumbrante con un vestido esmeralda finamente cortado con brocados plateados que reflejaban el tono de su cabello. Sin embargo, bajo el brillo y la pulcritud, no pude evitar notar que parecía completamente agotada. Así que viste todo esto en directo, comenté después de saludarnos amablemente y de que ella se sentara junto a su abuelo.
Fue impresionante verlo desde la distancia. No me imagino estar en medio de todo esto. Una mirada distante nubló los ojos de Tessia, y permaneció en silencio unos segundos antes de responder. Me gustaría poder describirlo, pero la realidad era mucho más extraña de lo que cualquier palabra podría expresar. Esperé a que continuara. Al no hacerlo, le pregunté, ¿y Arthur se está recuperando bien, espero? Una hazaña así debe haberlo dejado hecho trizas. Tessia palideció ante mis palabras. Aunque solo me refería a la fatiga, un miedo sombrío me invadió. La conversación se apagó. En lugar de hablar, nos limitamos a observar cómo llegaban los demás invitados, uno a uno. Poco después de Maylis y yo, entraron juntos Agustín Ramsay y la matrona Melle Bellerose, seguidos por Arloe Devane, antiguo gran mago del Salón de los Ascendentes de Nirmala. Me sorprendió ver a la jueza suprema Serapina Desmarais, la pelirroja líder del sistema judicial de las Relictoms, ya que su nombre no figuraba en la lista de asistentes que recibí. Aunque no la conocía personalmente, su reputación la precedía, incluyendo su apoyo a Arthur cuando los Granville intentaron sobornar a los tribunales en su contra, y estaba seguro de que su voz sería bien recibida. Cuando Uriel Frost entró en la sala del tribunal, un nudo incómodo se apretó en mi estómago. Disculpen, les dije a Virion y a Tessia, antes de subir los escalones para recibirlo en la puerta. Uriel, no estaba segura de que vinieras. Me alegro de que lo hicieras, porque, tragué saliva antes de continuar. Siento mucho lo que le pasó a Enola. Era una joven maravillosa, una maga brillante. Me duele saber que se ha ido. Me miró fijamente durante un largo rato. Sí. Bueno. Creo que hoy tenemos la oportunidad de asegurarnos de que su sacrificio valió la pena. Luego pasó junto a mí, dirigiéndose a los demás alacrios reunidos. Lo vi irse de nuevo, con la culpa consumiéndome. Enola me había ayudado en la batalla, si no hubiera acudido en mi ayuda, quizá aún estaría viva. Y quizá yo estaría muerto, pero ese razonamiento no lleva a ninguna parte. Poco después, Mordain Asclepio regresó a la cámara con un búho cornudo verde posado en su hombro. Me sorprendió verlo solo, sin otros miembros de su clan. Al menos esperaba que Chul lo acompañara para poder interrogar al semifénix sobre Arturo. Mordain saludó a todos los presentes con cortesía, pero con formalidad y reserva, y luego se retiró a un lado. Virion tenía razón, pensé. El fénix parecía nervioso. Noté que, minutos después, Tessia se alejó de Virion para sentarse junto a Mordain. Hablaban en voz baja, algo que no me llegaba a donde yo estaba, cerca de la puerta, en el nivel más alto de los asientos. El bajo murmullo de las conversaciones cesó cuando colectivamente sentimos la aproximación de firmas de maná de un poder abrumador. La recepcionista se apartó de la puerta y todos los demás se quedaron paralizados en sus asientos. Di un paso hacia el pasillo y me recibió una visión surrealista. Varios asuras se acercaron en una majestuosa procesión. Vestidos gloriosamente con un arco iris de colores y telas ondulantes que ni siquiera podía identificar, eran las propias figuras las que destacaban. Fijé mi mirada en una pequeña alienígena de piel azul pálido que caminaba boca abajo por el pasillo, observando con intenso interés el suelo de piedra. Ceres encabezó la procesión, consolidando la presencia de los asuras en mi mente. Nos saludó con un ligero gesto. Y aquí está otra de las representantes alacrianas. Caerá de Noir da la bienvenida a los grandes señores y a su legión de herederos. Sin presentarlo formalmente, entró rápidamente en la sala antes que ellos, comenzando a anunciar sus nombres en voz alta a medida que pasaban, uno por uno. Algunos me saludaron con respetuosos gestos de la cabeza, otros simplemente sonrieron brevemente, mientras que algunos entraron con confianza, sin apenas mirarme. Los altos señores, un representante de cada raza asura, excepto los dragones, ocupaban la fila superior en una sección desocupada. Los herederos, que supuse eran más jóvenes, se sentaban en las primeras filas. Solo después de que todos hubieron entrado seguí y regresé a la sección de Alacrian, sentándome al lado de Maylis. Ella se inclinó para susurrarme al oído. No sé qué esperaba, pero se detuvo, levantando las cejas en una expresión de sorpresa y confusión. Ceres descendió a la pequeña plataforma central. El silencio era absoluto mientras observaba la sala, empezando y terminando con los alacrianos.
Bienvenidos, representantes de Dikaten, Alacria y Epeotus. Nos reunimos por primera vez, y en tiempos absolutamente sin precedentes. Al otro lado de la cámara, noté algunos asuras mirando a Mordain, quien estaba sentado solo con Tesia en el banco más bajo. Hemos sido elegidos por nuestros pares para defender las necesidades de nuestros hogares y pueblos, continuó Ceris. Para alinearnos en la construcción de nuestro nuevo mundo compartido. Para asegurar que las llamas de la guerra se extingan y nunca se reaviven. Estamos aquí como representantes de nuestros pueblos y como iguales entre nosotros. No como autoritarios a exigir, sino como vecinos a quienes despertar. Ya había estado observando a los asuras, con dificultad para apartar la mirada, y vi claramente que algunos intercambiaban miradas inciertas, y, lo que era más preocupante, sombrías. No podía creer que todos estuvieran ansiosos o listos para ponerse al mismo nivel que aquellos a quienes probablemente habían llamado inferiores no hacía mucho tiempo. ¿Por qué está aquí el exiliado?, preguntó el asura etéreo y flotante, Nepele Aerin, en un tono melodioso e inquisitivo. Antes de que Ceris pudiera responder, Tesia Eralit se puso de pie. Subió los escalones hasta los asientos, ubicándose en una fila más alta, mirando a los asuras sin vacilar. Mordain, del clan Asclepio, ha defendido a Dikaten con valentía en los últimos días. Ofreció su amistad abierta y sinceramente, sin esperar nada a cambio. Durante más tiempo del que llevamos vivos, él y su gente han compartido nuestro continente en silencio, y hoy debería ser considerado un representante de Dikaten, como cualquiera de nosotros. El asura de piel oscura y cabello naranja ahumado, llamado Nobis Abignis, se inclinó y habló con su vecino, a quien Ceris había llamado Raikotan. Sentí que se me erizaban los pelos de la nuca con el temblor agitado de sus firmas de maná. Fue Nobis quien se puso de pie. Miró a Mordain con una mezcla de aprensión, ira y esperanza. Damos la bienvenida al clan Asclepio y estamos listos para escuchar a nuestro hermano perdido. Quizás en un lugar más apropiado, cuando cumplamos con nuestras obligaciones actuales. Suavizó la voz, volviéndose menos formal. Mordai, mi viejo amigo. Me alegra verte. Por favor, visítanos en el nido Feathersp en los próximos días. La tensión desapareció de Mordain, y pareció brillar con una luz interior. Tesia le apretó la mano en señal de apoyo, inclinándose para hablarle en voz baja. Fruncí el ceño ligeramente, su proximidad me resultaba intrigante y sinceramente, preocupante. A pesar de lo que le había dicho a Mylis, era parte de nuestra responsabilidad comprender las necesidades y debilidades del otro, y ver el estrecho vínculo que se estaba formando entre el clan Fénix rebelde y los elfos cambió la dinámica de poder en la sala. Ahora, quizá podamos empezar, dijo una enana llamada Stoya, según me informó Virion, con su marcado acento vildoriano. Hay mucho que discutir, y el viaje de regreso es larguísimo, sobre todo con los portales de teletransportación caídos. Creo que es justo que comencemos con algunas garantías, añadió Amelle Bellerose. A pesar de su edad, su voz era fuerte y resonó por toda la sala, incluso sin ponerse de pie. Las acciones de Agrona son suyas y solo suyas. Este ataque que arrastró a Epeotus a nuestro mundo, o lo que sea que haya ocurrido, fue tanto un acto de guerra contra el pueblo alacriano como contra ustedes, los asuras. Yo, por mi parte, quisiera saber de la fuente que estamos a salvo de represalias contra el clan Britra. Ya están todos muertos, ¿no?, concluyó con un firme asentimiento, como si diera por terminada cualquier discusión. Raikotan se puso de pie, con sus ojos rojos llameantes. Era inquietante ver a un basilisco que no fuera del clan Britra. Toda mi vida, los soberanos habían representado una espada de doble filo de terror y poder. Instintivamente, y quizás injustamente, me disgustaba este señor. Un soldado no puede escudarse en el deber, comenzó, con una profunda amargura impregnando su voz. Y la astuta sangre de los Britra corre por las venas de cada alacrián. Los crímenes cometidos aquí, padre, interrumpió Riven, el basilisco más joven, con urgencia, agarrándolo del brazo. Ya hemos pasado por esto. Esta gente es. Me puse de pie de repente, sorprendiéndome incluso a mí mismo. Tiene razón, Lord Cotan. Había un ligero temblor en mi voz. Me tomé un momento para recomponerme,
aprovechando mis largas horas de entrenamiento. Todo alacriano nace siendo una máquina de guerra. Somos carne de cañón o armas, y eso es todo lo que nuestros líderes basiliscos han visto en nosotros. Uriel Frost frunció el ceño, mientras Arloe Devane miraba tristemente sus manos. Y aún así, ¿quién aquí ha sufrido más a manos de Agrona que tu propia gente? Recorrí la estancia con la mirada sin vacilar. ¿Cómo podemos no luchar cuando el precio de negarnos es la destrucción de todo lo que amamos? Me concentré en Tesia. Había una joven llamada Circe. Cuando recibió su primera runa, la nombraron centinela, la separaron de su familia y la enviaron a la escuela militar. Dejó atrás a un hermano menor, débil y enfermo. La única manera de ayudar a su hermano era demostrar su valía en la guerra. Lideró desesperadamente a un grupo de guerreros alacrios a través del bosque del Sire, abriéndose camino hacia el Enoir. Su objetivo no era matar elfos, sino salvar a su hermano. Bajé la cabeza. Su éxito fue el punto de inflexión en la guerra, que resultó en la muerte de millones de elfos. Pero ahora mismo, hay un niño ahí fuera, aún con vida. La cámara estaba tan silenciosa como un cementerio. No me inmuté cuando Tesia Eralit me miró fijamente. Nadie culparía a ningún dicatiano aquí presente por odiarla, pero nunca pudo elegir su propio camino en la vida, y su decisión fue la que cualquiera de nosotros tomaría en su lugar. Esto de ninguna manera justifica crímenes de guerra. Mi atención volvió a Lord Cotan, pero es crucial atribuir estos crímenes a quienes realmente los cometieron. Fue uno de los vasallos de Agrona quien le quitó la vida a mi prima Lea, dijo la elfa Saria Triscan, rompiendo el silencio. Pero no fue un vasallo, ni siquiera una chica alacriana, quien destruyó nuestra patria y asesinó a millones de nuestros súbditos. Fue una asura, y ese acto lo mató. Una voz estridente resonó por la sala, haciendo vibrar las lámparas de hierro forjado que sostenían las lámparas sobre nosotros. Un imponente asura de múltiples ojos se alzó abruptamente, liberando una oleada de maná. Ademir Chestes, líder de los panteones, parecía capaz de mirar fijamente a todos los presentes con sus 6 ojos. Y, como la chica de la que hablan, era un soldado. Uno que dedicó más años al servicio de su señor que los que toda su raza existió. Y además obedecía las órdenes de un muerto. Todos tenemos sangre en nuestras manos. Todas las miradas se volvieron hacia Virion, quien se levantó y caminó hacia la plataforma central, donde Ceris había permanecido en silencio hasta entonces. Todas las facciones en esta sala han herido a otras, declaró. Los elfos lucharon contra humanos y enanos en largas y encarnizadas guerras. Cada uno de los dominios representados ha estado, en algún momento, en conflicto con sus vecinos, o eso me han dicho. Y entre los asuras, no hubo un terrible conflicto entre dragones y fénix hace poco, al menos según tus cálculos. Caminó en un pequeño círculo, rodeando a un Ceris inmóvil, sin mirarnos, sino con la mirada fija en un punto distante. Cerca de allí, Serapina Desmarais le murmuró algo a Augustin Eramsie, cuestionando la identidad de Virion. Si insistimos en buscar venganza por los crímenes de los muertos, la lucha nunca terminará, y en lugar de civilizaciones prósperas, nuestros herederos se arrastrarán entre los escombros de la guerra, conociendo solo la muerte y la batalla. Finalmente, alzó la vista. Miró a Saria Triscan con dulzura, demostrando que no guardaba rencor por sus palabras, y luego volvió a centrarse en los asuras. Nos debemos algo mejor a nosotros mismos. Y a quienes dependen de nosotros, y a quienes vendrán después. Arthur Lechwin no salvó nuestras 3 tierras para que nos volviéramos unos contra otros ahora, tan pronto después de su victoria. La mención del nombre de Arthur silenció la sala, como un sedante. Una joven dragona de cabello rosado, anunciada como Virea del clan Intira, se puso de pie y le dio a Demir una mirada conciliadora. Se hicieron muchas cosas en nombre de Peotus y los asuras que desconocíamos y que, sin duda, desaprobamos. Para la mayoría de nosotros, el viejo mundo ha quedado relegado a leyendas antiguas. No es excusa, por supuesto, pero nos mantuvieron deliberadamente ignorantes de su mundo. La heredera leviatán de aspecto feroz, Selina, se puso de pie a continuación, con su cabello ondeando como si estuviera atrapado en una fuerte corriente. Que Sindrato ocultó gran parte de lo que hizo aquí,
incluso a los demás altos señores de los 8 grandes. Sus crímenes contra ti son terribles, y si el clan Ecleia puede ayudar a reconstruir, lo haremos. Pero no asumiremos la carga de todos los crímenes de guerra de un dragón muerto. Qué fácil es para los alacrios y epeotanos alegar ignorancia e inocencia. Gritó Durgar Silvercell, golpeando con el puño el asiento junto a él. Así que todos sus crímenes pasados deben ser perdonados simplemente porque sus antiguos líderes han muerto. Líderes a los que siguieron. No hace tanto tiempo que el rey y la reina enanos traicionaron a Darva ante Agrona, y muchos de nosotros luchamos contra ese acto de traición. Cada hombre y mujer es responsable de sus propias decisiones, sean ordenadas o no. Hubo un firme apoyo del lado dicatiano, mientras que los alacrios a mi alrededor guardaron silencio. Personalmente, creía que todas las partes tenían argumentos válidos, pero ninguno contribuiría al propósito de esta reunión. Solo el tiempo y la buena voluntad forjarían la confianza necesaria entre los dicatios, los alacrios y los asuras de Peotus. El murmullo cesó cuando Morben Amapecia, alta como un árbol, interrumpió, que Sesindrat no es el monstruo que intentan pintar. Ha protegido nuestros mundos desde antes de que existiera cualquiera de sus especies inferiores, y me da miedo pensar que será de nosotros ahora que toda la fuerza de Peotus está en este reino. Era un lunático genocida, murmuró Kaiden. Según todos los indicios, un megalómano haciéndose el dios, replicó Stoya, cruzándose de brazos y mirando sin miedo a los asuras. Suficiente. La palabra cayó como el hacha de un verdugo, cortando el aire y dejando silencio a su paso. El titán, Radix Grandus, se elevó, duplicando su tamaño entre respiraciones. El maná se contrajo a su alrededor, apretando la cámara como un grillete. Mientras inhalaba para continuar su grito, el aire cambió. Fue sutil, pero el aliento escapó de los pulmones de Radix, y lo que fuera que hubiera querido decir se esfumó con él. El titán giró la cabeza, buscando algo mientras recuperaba su tamaño anterior. A mi alrededor todos hacían lo mismo. Tessia fue la primera en verlo, y seguí su mirada hasta una trampilla sombría en el muro exterior. Incluso desde la distancia, pude distinguir el sutil dorado de su cabello y sus ojos en las sombras. Artur emergió a la luz con una elegancia informal, vestido simplemente con pantalones holgados y una camisa sencilla. Los asuras mayores asintieron respetuosamente a Artur, mientras que los herederos más jóvenes mostraron sonrisas amistosas teñidas de preocupación. La reacción a su aparición entre nosotros, los inferiores, fue más variada. A mi alrededor, los alacrios cercanos se removieron incómodos. Alaric le sonrió a Artur, murmurando en silencio presumido, pero la mayoría parecía visiblemente inquieta por su presencia. Por otro lado, me sorprendió observar la misma reacción cautelosa de los dicatianos. Curtis y Katingleider intercambiaron una mirada que expresaba claramente su preocupación, mientras que los enanos guardaron silencio y se retiraron. Los lances, compañeros de Arturo, permanecieron de pie respetuosamente, sin las sonrisas de bienvenida de los jóvenes asuras, pero tampoco sin la tensión presente en tantos otros rostros. La dicatiana de ojos rojos le sonrió a Artur y sacudió la cabeza ligeramente, como si compartieran una broma interna. La mirada más reveladora, sin embargo, fue la de Tessia, cuyos rasgos serios se fundieron en una húmeda sorpresa, antes de abrirse en alivio. «¿Llegó tarde?», preguntó Artur, con voz suave pero que resonaba con facilidad en el silencio absoluto. Sus ojos dorados se posaron en la hilera de jóvenes asuras. Los últimos que se escondían en la dimensión de bolsillo de Mire fueron rescatados recientemente, incluyendo a mi madre y a mi hermana. Una ola de alivio recorrió a los asuras, pero ninguno de ellos habló. «Pueden dejar de mirarme como si esperaran que tuviera todas las respuestas», dijo momentos después, dirigiéndose ahora a la cámara en su conjunto. «Les di una oportunidad, pero ahora les toca a todos aprovecharla». Ademir Chester rompió el hechizo de silencio que se cernía sobre la cámara, diciendo: «Gran señor Artur, de la raza de los arcontes. Tú forjaste este nuevo mundo, para bien o para mal. No entiendo cómo lo hiciste, y precisamente por eso apoyaría tu liderazgo. ¿No ocuparías el vacío dejado por Kesés para asegurar que tu visión se haga realidad? Mira cómo está, idiota», pensé, irritándome cada vez más con Artur. Está cansado. Agotado.
Recordé la palabra, destrozado, y creí entender la reacción anterior de Tesia. Sin embargo, a pesar de su evidente cansancio, Artur no se irritó con el otro señor Asura. Estoy sorprendido, Ademir. Esperaba que tú, más que nadie, te opusieras a esto mismo, y creo que sabes por qué. El mundo ahora es demasiado grande para los reyes. El reinado de Quesés fue eterno e inquebrantable. Lo que el mundo necesita ahora es diversidad de ideas y voces que representen el nuevo panorama de su población. Nadie puede comprender por sí solo la profundidad y la amplitud de tal diversidad de pueblos. Por eso están todos aquí hoy. Deben trazar juntos el camino para sus pueblos. Encuentren la manera de trabajar juntos, mantener la paz y construir sus naciones codo con codo, sin sacrificarse unos a otros. Una vez más, el silencio embriagador permaneció después de las palabras de Artur. Al ver la oportunidad, me levanté. Para continuar con lo que dijo Artur, me gustaría hablar sobre un nuevo tipo de gobierno. Miré a mi alrededor, esperando que las caras se volvieran de Artur hacia mí. Uno donde todas las voces se escuchen por igual, donde cada pueblo y ciudad de cada dominio pueda garantizar su representación y que sus necesidades sean atendidas. Con el rabillo del ojo, vi una sonrisa y un gesto de aprobación de Artur. Animado por la atención de todos los representantes allí reunidos, comencé a explicar con detalle el sistema que había discutido con Maylis durante nuestro largo viaje a las reliquias. Cuando miré hacia él, Artur había desaparecido. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si querés escuchar más historias oscuras y épicas, suscríbete y activa la campanita. Y recordá, yo soy el lector silencioso, y siempre tengo un relato más para vos.